Ahí. Aquí está, mira, fondos de apoyo para estamentos académicos. Exactamente. ¿Está en vivo y en directo? Sí. O sea, no fue en la mañana. Sí. Vamos a hacer. Ahí sí. Súper. Lo primero es mostrarles un poco cuáles son los antecedentes y las características de este proyecto. Quizás varias y varios ya lo conocen en su etapa 1, que fue bastante pequeñita, ¿cierto? Voy a ir pasando. Ahí sí. El proyecto Conocimientos 2030 es un instrumento de la ANIT, ¿cierto? Y que forma parte de una política pública de fortalecimiento de la generación de conocimiento en las universidades y que ya tiene otras versiones que desarrolla nuestra universidad, como es el proyecto Ciencias 2030, que quizás lo han escuchado, o el Ingeniería 2030, que son proyectos anteriores. Estos instrumentos de ANIT tienen tres grandes. La primera es un diagnóstico bastante breve que dura alrededor de 10 meses, un año, que fue la etapa que nosotros desarrollamos durante el año 2024. Después viene una segunda etapa, que es la que estamos desarrollando ahora a partir de marzo de este año, y que tiene un horizonte de 6 años para implementar el plan estratégico que se diseñó al finalizar la etapa 1. Cada etapa de estas es concursable, y luego finalmente viene la tercera etapa, que es la de consolidación. A modo cierto de ejemplo, el proyecto Ciencias 2030, por ejemplo, está en la etapa, finalizando su etapa 2, y el Ingeniería está iniciando su etapa 3. O sea, nosotros somos como el instrumento más nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Que estos otros proyectos, por ejemplo, incorporan a una facultad de nuestra universidad, a la Facultad de Ciencias o a la Facultad de Ingeniería. En cambio, nuestro proyecto incorpora a 3 facultades, y eso es donde está el mayor valor, por así decirlo. Incorporamos a la Facultad de Arquitectura y Artes, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y a la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿sí? En este escenario, parte de la agenda que tiene la NIT a través de estos proyectos que son de carácter institucional, ¿cierto? Es el fomento de la generación de conocimiento más allá de las brechas, ¿cierto?, tradicionales que hay respecto de estas otras áreas del conocimiento. Nosotros incorporamos, ¿cierto?, las humanidades, las artes y las ciencias sociales en su amplio espectro. En este sentido, la NIT lo que busca e intenciona como de alguna forma obligatorio a través de estos instrumentos es la generación de conocimiento que sea interdisciplinar, que sea de carácter asociativo e idealmente ir más allá de lo que se denomina investigación básica, sino que ir a la investigación aplicada. Ahora, eso nos trae igual un desafío no solamente a las unidades que involucra el proyecto, sino que nos lleva, ¿cierto?, a la discusión o al debate de qué vamos a entender por investigación aplicada en nuestras áreas, ¿cierto? En las áreas quizás de la ingeniería o de la ciencia está un poco más definido, pero cuando hablamos, ¿cierto?, de conocimiento aplicado, ¿qué significa en humanidades, en arte, en ciencias sociales? Ahí hay todo un debate todavía abierto donde la invitación es a llenarlo de contenido, ¿sí? En ese escenario, nuestro proyecto se estructura en torno a 3 grandes programas. Hay un programa que tiene que ver con la actualización curricular de pre y posgrado, otro programa que tiene que ver con el fortalecimiento de aspectos más institucionales, donde nos coordinamos con los otros proyectos 2030, y el último de los programas, que es el denominado de I+D+I+CA, que tenemos todas las letras, pero en vinculación territorial. En el marco de ese programa es donde se alojan estas convocatorias, primeras convocatorias, de 3 grandes fondos orientados al estamento académico. Junto con Néstor, la idea es en esta jornada no leerles las bases, por supuesto, porque ustedes ya tienen acceso a ellas, pero revisar, pero revisar en más detalle cuál es el propósito de estos proyectos, qué es lo que está intencionando ANIT, cuáles son los requisitos de postulación y obviamente resolver algunas dudas que hayan surgido a través de la lectura de las bases. Como es nuestra primera convocatoria, ustedes pueden ver que el periodo de postulación no es tan extenso, al contrario, es bastante acotado. Tenemos desde el 4 de mayo, donde se postularon donde se publicaron las bases, hasta el 7 de junio, lo que da un marco bastante estrecho, ¿cierto?, para la postulación.
evidentemente lo tenemos en cuenta, pero al ser la primera convocatoria, evidentemente todo tiene que pasar por ANID, ¿no? Entonces ahí hubo un desfase con las fechas para comentar eso de antemano. Bueno, finalmente, antes de darle el paso a mi colega Néstor y que vamos a ir viendo ya más particularmente cada uno de los fondos, es súper importante comentar que estos fondos nacen de estos dos ejes estratégicos que son dados ya por ANI. O sea, todo lo que tiene que ver con académicos para la vinculación con el entorno socioeconómico. ¿Por qué les comento esto? Porque si ustedes vieron las tres bases de los tres fondos, hay un elemento en común que es una patita forzada, por así decirlo, a la vinculación con actores extrauniversitarios. Tanto en el fondo de núcleos, en el de investigación aplicada, como en el de creación artística, está un poco este pie forzado, ¿sí? A incorporar en cualquiera de las dimensiones del plan de trabajo algún actor extrauniversitario, ¿sí? Ya sea desde la institucionalidad pública, de organizaciones de la sociedad civil o del mundo privado también. Ahora, bueno, voy a pasar. Ya, buenas tardes. Viendo un poco el panorama general de los tres fondos, bueno, como ya Valentina mencionó, son tres fondos. Hay un fondo de núcleo de investigación, investigación aplicada en modalidad individual. ¿Ya? Son los tres fondos que están abiertos en este momento. Como panorama general, bueno, se iniciaron, como Valentina ya mencionó, el periodo de postulación el 4 de mayo, finaliza el 7 de junio. En cuanto a tiempos, la adjudicación, perdón, la evaluación de visa está entre el periodo del 8 al 26 de junio para conocer la adjudicación ya en julio y poder comenzar a ser ejecutados desde agosto. Desde agosto, en el caso del fondo para núcleos, los núcleos adjudicados tienen un plazo de ejecución de 24 meses. Es un fondo para 2 años. Los fondos de carácter individual tienen un periodo de 1 año. Ya bueno, y los montos ya lo han visto. Después igual en detalle, pero son 4.800.000 para creación e investigación artística, 4,5 millones para el fondo de investigación, y son 8 millones y 10 millones anuales para los núcleos, dependiendo si es la modalidad inicial o consolidación, que la vamos a ver más en detalle. Siguiente. En cuanto al primer fondo de núcleos, que es probablemente donde hay varias dudas, bueno, el objetivo es fortalecer y consolidar los núcleos. Para esto se crearon dos líneas, una línea que corresponde a una línea inicial de trabajo colaborativo y otra ya de trabajo que busca la consolidación. 8 millones y 10 millones, como mencioné anteriormente. En el caso de la línea inicial, es para grupos emergentes sin trayectoria en conjunto, mientras que, bueno, las características en general son muy similares. ¿Sí? La diferencia principal tiene que ver con si existió presencia o existió algún tipo de vinculación de trabajo colaborativo previo, básicamente. ¿Ya? Y también hay una obligación extra para los núcleos de consolidación que tiene que ver con el trabajo con tesistas. ¿Ya? En cuanto a los productos que se esperan, son muy similares, 2 publicaciones como mínimo, una actividad de vinculación pública territorial, 2 postulaciones a fondos externos, ¿ya? Cualquiera sea, buscando precisamente esta continuidad en el trabajo, y participación en una red de colaboración. Para ambas líneas es muy similar. La diferencia tiene que ver con el trabajo también de vinculación con estudiantes de pre y posgrado. Quizás ahí, solo para ir acompañando lo que dice Néstor y que lo conversamos al inicio con el profesor Morales, esta convocatoria de núcleos es muy similar a los núcleos que tenía la VITCA, ¿cierto? Nosotros tuvimos previamente una conversación con el vicerrector consultándole respecto de cómo iba a continuar el trabajo de estos grupos ciertos de investigación. Lo que nos comentaron, me imagino que igual la mayoría un poco ya lo sabe, que los núcleos no tienen financiamiento, los institucionales, hace varios años. Y lo que se busca hacer desde la vicerrectoría es, por así decirlo, cerrar los que existen a la fecha y llamar a una nueva convocatoria donde puedan participar tanto los núcleos viejos, por así decirlo, como los nuevos.
fechas ni periodos que está pensado eso, pero eso no es del proyecto con esta convocatoria más bien propia y adecuada un poco a lo que ANID nos solicita. Entonces, en estructura son bastante similares, pero hay algunas especificidades en función de lo que ANID nos solicita a nosotros particularmente. ¿Cómo? Las preguntas van al final. Sí, las preguntas van al final. Elemento importante que mencionó anteriormente Valentina tiene que ver con el compromiso con el trabajo con instituciones extrauniversitarias. Entonces, es obligatorio la vinculación con alguna institución, ya sea social o pública. Y en la postulación se debe considerar, bueno, no solamente la carta de respaldo, de apoyo, sino que tiene que explicarse en detalle cuál va a ser la vinculación o el trabajo con ese actor extrauniversitario. ¿Siguiente? Sí. El segundo fondo de investigación y creación artística, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses, se dará una adjudicación de hasta 5 proyectos con un monto máximo de 4.800.000 cada uno. También tiene 2 líneas de trabajo, 2 líneas de postulación, investigación y creación artística y creación artística. En cuanto a los productos disponibles, posibles, artículos, catálogos, obras materiales, festivales, bitácoras, el abanico bastante amplio, la gente de lo del arte lo conocemos en detalle, pero, insisto, la vinculación territorial es clave. ¿Ya? Ese vínculo territorial es clave en cualquiera de las iniciativas y en cualquiera de las 2 líneas de trabajo de postulación. ¿Ya? No hay fondos asignados como son 5 proyectos en total. ¿Cuántos de cada línea? Eso no está especificado. ¿Ya? Depende también de los proyectos como tal postulados. Sí, ahí igual un comentario a agregar. En esta misma línea de como continuidad del trabajo que se está haciendo desde la Vicerrectoría de Investigación, este fondo particularmente va en conjunto con la VITCA, ¿sí? Por eso igual el título, y busca recoger, ¿cierto?, la tradición o la trayectoria que ya tiene la Dirección de Creación Artística con los fondos para estas mismas áreas. Entonces, van a encontrar que las bases igual son bastante similares a las que ya tenía la Vicerrectoría. Uy, ahí sí. Y el siguiente es el Fondo de Investigación Aplicada, también, periodo de ejecución, como ya mencioné, de 1 año, 4,5 millones máximo por cada fondo, también son 5 fondos, 5 proyectos adjudicados. Hay líneas temáticas que se mencionan en las bases que son orientadoras, no obligatorias. ¿Ya? Las 5 líneas temáticas que se mencionan, insisto, no son excluyentes, sino que también permiten la posibilidad de otras líneas de trabajo. Y los productos también, insisto, muy vinculados con la vinculación territorial, informes técnicos, prototipos, metodologías, entre otros. Importante, requisitos para la postulación, un momento muy importante. Primero debe tener contrato de planta académica o planta adjunta con un mínimo de 22 horas de contrato semanal. ¿Ya? Cada uno de estos está vinculado directamente con los otros, no es uno y otro, sino que debe tener este vínculo institucional. Además, debe ser parte de las 3 facultades que están vinculadas al proyecto Conocimiento 2030. Además, debe docencia obligatoria en al menos uno de los programas, ya sea de pregrado o posgrado, asociado al proyecto Conocimiento 2030, que lo vamos a ver a continuación. Y los que los postulantes o los miembros del núcleo deben ser de carácter mixto, es decir, tiene que haber participación de hombres y de mujeres. En la dirección, puntualmente, dirección alterna, tiene que haber paridad. ¿Quién puede participar como colaborador? Académicos honorarios, docentes de otras facultades, funcionarios, estudiantes,
actores externos también. Bueno, en el caso, todos los proyectos tienen una vinculación obligatoria, pero también pueden participar alguien externo a la universidad. Pero para el caso de los núcleos, sí o sí, se tiene que cumplir con el requisito mínimo de los 5 participantes en programas. Y que deben ser miembros de, además, mínimo 2 facultades. Esto, quizás le puedo comentar más detenidamente, que quizás es el tema que hace o podría hacer más ruido, ¿no? El proyecto, cuando se formula, o más bien, ¿qué es lo que estipula las bases de ANIT? Es incorporar carreras de pre y posgrado en las áreas de humanidades, artes y ciencias sociales, según la clasificación que tiene cada uno de estos programas al momento de declararlos en el CIES, ¿cierto? En el Sistema de Educación Superior. Es por eso que las carreras y programas que están involucrados en el programa son los que pueden ver ahí, ¿sí? No son todas las carreras ni todos los programas de las 3 facultades, ¿ya? Son aquellas que están, según la clasificación del CIES, en las áreas de humanidades, artes y ciencias sociales. Como decía Néstor, ¿por qué este es uno de los requisitos? Básicamente porque no podemos asociar recursos a quienes no hagan docencia directa a uno de estos programas. Lo obligatorio es hacer un curso obligatorio o electivo en el año 2025 o 2026, ¿sí? Ese requisito es obligatorio para los académicos responsables, ¿cierto? Para el que postula el proyecto, a excepción de los núcleos donde el mínimo de los 5 académicos sí se solicita que haga docencia en alguna de estas carreras o de estos programas. De o posgrado, una asignatura obligatoria o electiva, ¿sí? Los 5. Si en el caso de los núcleos es la particularidad, porque en el caso de investigación aplicada y de creación artística, solo basta que el responsable cumpla con ese requisito. Puede incorporar como colaboradores o parte del equipo todo lo otro que mencionamos, académicos de otras facultades, los que no están directamente en estas carreras involucradas, académicos honorarios también, ahí es más laxo, ¿sí? Voy con la siguiente. Ya, bueno, regla general para todos los fondos, cada académico puede postular como responsable solo a una iniciativa por fondo. ¿Ya? Solo a una iniciativa por fondo. Y hay también algunas incompatibilidades puntuales para cada fondo. En el caso de los núcleos, no estar ejecutando, bueno, para el director de núcleos, no estar ejecutando algún fondo de ANIT. ¿Ya? Estar ejecutando en este momento. Para el Fondo de Investigación y Creación Artística, VITCA, estar ejecutando algún fondo, o ser algo responsable de algún fondo del Ministerio de Cultura, ya sea Fondar Nacional, Regional, cualquiera de ellos. Y para el caso de investigación aplicada, modalidad individual, exactamente lo mismo que para núcleos, no estar ejecutando actualmente. Ahí mejor una precisión, porque en el de núcleos es no tener un fondo de la subdirección de redes o de centros asociativos. En cambio, en el de investigación aplicada, como es de carácter más individual, ahí es no estar ejecutando fundamentalmente ningún proyecto de convocatoria Fondesi. Lo que no implica que una vez que se adjudiquen el fondo o proyecto de conocimientos y después se adjudiquen uno iniciación o regular u otro similar, no hay incompatibilidad. Puede continuar al momento de la postulación, ¿sí? Y en el caso de los núcleos, ese criterio aplica únicamente para el director o directora del núcleo, pero asociado a fondos de la subdirección de redes y la subdirección de centros asociativos, o sea, no tener anillo, milenio o ese tipo de fondos, ¿sí? En el caso de los co-investigadores o colaboradores del proyecto ANIT, no genera incompatibilidad solo para el responsable. Integrante de otro fondo, es decir, no sé, postular, por ejemplo, ser parte de un núcleo y además también fondo de investigación aplicada. Las postulaciones con incompatibilidad son declaradas inadmisibles. ¿Ya? Bueno, y ante cualquier duda, deben escribir a mi correo, que es nestor.espinosa@watch.cl. En cuanto a los criterios de evaluación,
como podrán ver, es súper importante o parte importante de la ponderación está marcada por la vinculación e impacto con el territorio. ¿Ya? En todos los fondos corresponde un 25%. En cuanto a la calidad y coherencia, están en 40 y 30%, salvo el de núcleos, porque además el de núcleo se evalúa la factibilidad, la estructura de la presentación del proyecto, la actividad y el programa puntualmente. ¿Ya? Ujú. Bueno, y para intentar ser lo más breves posible y darle espacio como a la parte que creemos que es más importante, son las dudas y consultas, dejamos ahí de fondo algunas preguntas que creemos que pueden ser como más orientadoras. Por ejemplo, si alguien es académico adjunto con 20 horas puede postular, por supuesto que sí. Si alguien tiene un Fondesit regular vigente como co-investigador puede participar también. Es solamente tener un Fondesit como investigador responsable. Si alguien es de una facultad no participante del proyecto, ¿puede integrar un equipo? Sí, más no como director, obviamente. Y en el caso de núcleos también, mientras se cumple el criterio de los 5 mínimos. Bueno, pueden participar personas externas a la universidad, por supuesto, es lo que queremos que pase. Pueden postular responsables más de un fondo, bueno, Néstor ya se los comentaba. Sí pueden participar en más de una postulación, solamente en una como responsable. Y los honorarios de tesistas son un gasto financiable, esto igual súper importante. En el caso de los núcleos en la línea consolidación, se estipula como un requisito obligatorio incorporar a tesistas, ya sea de pre o posgrado. Consideramos que se podrían hacer alguna que otra pregunta, ¿cierto? Más transversales, pero la idea ahora es dejar el espacio y que vayamos levantando la manito y la idea es poder ir conversando sobre cualquiera de esas dudas para que puedan obviamente postular lo más informados posible. Y bueno, y si queda cualquier duda en el tintero nos pueden escribir. ¿Quiera? La profe Elisa. Sí, hola. Soy Elisa Cordero, Facultad de Arquitectura y Arte de la Escuela de Diseño. Tengo dos preguntas. No. En los equipos de investigación aplicada, no son equipos, ¿cuántas personas pueden máximo participar? No hay máximo. Y mínimo dos. O sea, De hecho, el mínimo es uno. Podría ser solo el responsable o la responsable. Lo único que hay estipulado es que no se pueden pagar honorarios a miembros del equipo que tengan contrato con planta adjunta o académica en la universidad. Entonces, sí podría considerar, por ejemplo, honorarios para el equipo si es que son estudiantes, si es que son egresados, si es que son profes honorarios. Ese es el único como requisito más. Y eso era mi segunda pregunta. ¿En qué se puede gastar la plata y en qué no? Ya, sí, muy buena pregunta. Voy a ver si es que puedo. No, creo que no. Bueno, igual les dejo la página web del proyecto, que es como conocimientos2030watch.cl. Si ingresan a la pestañita donde están los fondos y el adestamento académico, al final ingresamos hoy día el manual de rendición para que lo puedan ver con más detalle. Pero en términos generales pueden gastar en los ítems clásicos que es de personal, excluyendo lo que les comentaba de no pagar honorarios a académicos de planta o adjunta de la U. Pueden gastar, en personal implica todo aquello que sea con boleta de honorario, por ejemplo, pagar servicios de diseño, de diagramación, de traducción, de grabación, o sea, cualquier tipo de servicio externo, vía boleta de honorario que es emitida al nombre del investigador responsable del proyecto. Pueden pagar honorarios a estudiantes, a egresados, a miembros de alguna organización social que participe, no hay restricción en eso, únicamente no a los académicos. Pueden gastar también, el otro ítem es lo que se denomina viajes y trabajo de campo, o sea, pueden asignar viáticos a todo miembro del equipo, sean o no sean académicos con contrato con la universidad. Únicamente tener el cuidado de regirse por claritos en el. Pueden considerar todo lo que sea transporte, movilización para el equipo, arriendo de autos, pasajes en avión, lo clásico. Y después todo lo que involucra gastos operacionales. En gastos operacionales no podemos incorporar lo que es equipamiento. Nada que sea equipamiento inventariable, ¿sí? O sea, no equipamiento tecnológico, no otro tipo de elementos asociados, no sea grabación, producción audiovisual, eso no podemos costearlo, ¿sí? El resto, lo que sea material bibliográfico, materiales tangibles que se necesiten para el desarrollo de algún
alguna obra, todo eso sí está permitido. Se pueden, atención a reuniones, por ejemplo, se pueden arriendos de espacio, eso en términos generales. La tercera pregunta, en términos, ¿hay algún apoyo para el tema cuentas, platas? Ya, como cuando ya se están ejecutando los Sí, proyectos, sí. sí, eso está súper bueno. Va a ser un poco de carácter mixto. Quienes hayan quizás tenido una como cercanía con los fondos de iniciación irregular es muy similar al sistema de rendición. La diferencia acá es que sí va a haber una contraparte de apoyo desde nosotros, ¿cierto? Para ir viendo el desarrollo de la ejecución de los gastos. Pero nosotros sí les vamos a pasar los fondos íntegramente a cada académico. Entonces, cada académico responsable, el que tiene que velar por el uso y rendición de ellos. Obviamente estamos nosotros para ir guiando eso, pero no vamos a ser nosotros quienes van a gestionar los gastos. Uno, por una razón súper operativa y práctica, que si es que lo tuviésemos que gestionar desde la U, ustedes saben mejor que yo los tiempos que se manejan ahí. Entonces, preferimos pasarle, ¿cierto?, los montos y los recursos a cada académico y que ustedes puedan disponer, obviamente, en función del presupuesto que fue aprobado. Si es que hay cualquier modificación, la conversamos. Eso. No sé si hay, pero terminamos ahí. Estamos. Bacán. Diana. Hola, gracias. Yo soy Diana de esta facultad del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Con respecto al fondo de núcleos, pero estos iniciales, Ya. me quedan dos preguntas con respecto a la postulación de fondos externos, porque Ujú. por lo menos leyendo las bases a mí me da la impresión que esto apunta más como a después postular a este tipo de proyectos de ANIT que son los anillos o los milenios. Ujú. Pero entonces ahí aparece Fondes y Fondar otros. Bueno, entiendo que es como un ejemplo. Mi Ujú. pregunta es, ahí desconozco como los Ujú. cronogramas de ANIT, si una vez se termine este fondo de núcleos coincide, por ejemplo, con la postulación a los anillos milenio. Ya. El requisito de postulación a fondos externos, incluso como esta es la primera convocatoria, no nos quisimos casar con, a falta de otra palabra más, menos coloquial, con una postulación a fondo al tiro de asociativo, Sí, porque es bastante complejo y los requisitos son súper altos. Entonces, el requisito de postulación a fondos externos es por los integrantes del equipo. Para cumplir, por ejemplo, nuestros requisitos, bastaría que de los 5 académicos que componen el núcleo, al finalizar los 2 años, alguno de ellos haya postulado un fondo. O sea, 2 de ellos debiesen haber postulado algún fondo externo de ANID. ya. Listo. Obviamente, la lectura que hace, ¿cierto?, la profe Diana, esa es la correcta. O sea, el objetivo de estos núcleos es apoyar la conformación de equipos para que luego puedan postular a los fondos asociativos que son más grandes. Pero en esta primera convocatoria no pusimos eso como requisito, porque más aún entendiendo de que hay una línea que es inicial, sería muy tirado las mechas pedir al tiro una postulación a un milenio, como sí está pensado para las próximas convocatorias de estos núcleos. Ya, y la otra pregunta es, de esos fondos externos, ¿pueden ser entonces también, según eso, u otros fondos internacionales? Pueden ser Que, por fondos ejemplo, no sé, con colegas de Brasil. con el ANIT brasileño. Sí, Ujú. con ese, y hay uno que es Sí. de apoyo de redes, de hecho, Ujú. de la CNPq, entonces como que uno Ujú. también podría presentar ese tipo Exactamente. de postulaciones. Aplican todos los fondos de las distintas subdirecciones de ANIT, fondos internacionales, y bueno, y todos los fondos del MINCAP también, o sea, del Ministerio de Cultura y las Artes. Ya, y la vinculación con estas redes de colaboración, sobre Ujú. todo los internacionales, Ujú. ¿se busca redes académicas o se va a priorizar que sean otro tipo de redes más vinculadas? Y o pueden ser ambas. No hay ningún criterio como de priorización como que va a sumar puntos si es que la red es, por ejemplo, local o de carácter más como gremial, no. O sea, si es una red académica, vale de la misma forma, porque el criterio como de impacto territorial, por así decirlo, viene dado por cómo puedan incorporar actores extrauniversitarios en el plan de trabajo, más allá que de esta salida como de las redes, Ya los colaboradores pueden ser. el mundo entero. Ya, muchas gracias. Sí, es. ¿Hay alguna otra consulta de allá o quizás alguien? En Profe. esa línea, sí, Roberto Morales del Instituto de Estudios Antropológicos. En la misma línea de Diana, Ujú. postulaciones externas, Ujú. ¿tienen que ser postulaciones en investigación o pueden ser también vinculadas, por ejemplo,
a algunos fondos de la Unión Europea que no son precisamente de investigación o de cualquier otro organismo fuera del país y que no necesariamente sea de investigación. Sí, no, súper, súper. Hay que considerar que este requisito de las dos postulaciones al fondo como externos es al finalizar los 2 años, ¿cierto?, que se desarrolla el núcleo. Los recursos que ustedes ven ahí de los 8 y los 10 millones se entregan anualmente al equipo y este requisito final se va a evaluar cuando esté cerrando el desarrollo del núcleo. Y nuestra idea, obviamente, es ir más allá de la centralidad que ha tenido la investigación básica, ¿cierto? ANIT va a seguir siendo un poco nuestro rector, pero la idea es ir más allá de estas otras instancias de generación del conocimiento. Para ir a lo simple, sí. La idea es ampliar el abanico de fondos externos. Nosotros pusimos un poco los más clásicos o los paraguas más grandes, ¿cierto? El MINCAP, ANIT, pero sí está considerado que puedan ser otro tipo de fondos y más aún si es que fomentan el desarrollo de redes de vinculación de la academia con la sociedad. No sé si por allá hay alguna otra consulta o por el Zoom chat. Voy a dejar de copiar. Y cualquier otra duda con Néstor, ¿cierto? Sí. Sí, cualquier duda, cualquier consulta, bueno, igual me pueden escribir a mí. La idea es que puedan tener todos los antecedentes para poder postular de la mejor forma. Esta es la primera convocatoria que hacemos, ¿cierto? Desde el proyecto, la idea es anualmente estar sacando estos mismos fondos. Les comentaba al inicio que el calendario está bastante estrecho, lo sabemos, pero la idea es para las siguientes convocatorias contar obviamente con mucho más tiempo y ajustarnos además a las otras convocatorias que hay de fondos externos, ¿cierto? La idea es no sopesar tanto, pero en esta primera convocatoria fue un poco más accidentada. Eso, no sé si, bueno, si en el camino va surgiendo igual cualquier duda, cualquier consulta, estamos ahí ubicados físicamente de momento en el edificio verde de 2 pisos que es el ex Instituto de Historia, o sigue siendo Instituto de Historia, no lo sé, que queda cerca del cine, pasadito. ¿Cuál es la referencia? 3 lugares que tienen Ah, mira, fuertes declaraciones. gestión inmobiliaria de alto alcance. Sí. Hay una que va a estar transversalizada. Ah, transversal. Estamos en el primer piso de ahí. En el edificio transversalizado, Eso. Eso. Muchas gracias por venir. Cualquier cosa, no.